El temor de Dios, libro de John Bevere, capítulo 10. La restauración de su gloria. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Números 14:21. Nos estamos acercando rápidamente a la lluvia tardía de la gloria de Dios. Habrá una mayor diferencia entre la iglesia actual y la que existía antes de Pentecostés. En el libro de los Hechos, Dios derramó su espíritu repentina y dramáticamente, pero años más tarde eso comenzó a disminuir. Creo que las Escrituras revelan que la lluvia tardía no será un derramamiento repentino, sino más bien una rápida restauración. El primero fue instantáneo, el posterior será rápidamente restaurado. Para explicarlo, volvamos al tiempo entre Moisés y el rey David. Moisés construyó el tabernáculo, el cual representaba el orden divino. Luego la gloria de Dios fue revelada en una forma poderosa y dramática. Fue repentina y asombrosa. No había pasado gran tiempo desde que Moisés había completado su trabajo en el tabernáculo y quedó sumergido en la densa nube de la gloria de Dios. Esta gloria finalmente disminuyó debido al pecado y a la indiferencia hacia el Señor. Este altibajo gradual continuó hasta que Israel alcanzó el nivel más bajo de todos los tiempos, bajo el liderazgo de Elí. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse y su gloria se había ido. El día en que Elí y sus hijos murieron, el arca de Dios fue capturada por los filisteos. Ellos llevaron el arca a la ciudad de Asdod, donde su dios Dagón estaba ubicado. Pero la mano del Señor estaba contra Dagón. La estatua de este dios cayó. Su cabeza y manos se rompieron delante del arca de Dios. Los filisteos llevaron el arca por 5 ciudades. Donde la llevaran, sobre los habitantes de ese lugar sobrevenían plagas con tumores y muerte. La devastación fue tan grande que los lamentos de las 5 ciudades alcanzaron el cielo. Ver 1 Samuel 5. Después de 7 meses, los líderes filisteos se reunieron junto a los sacerdotes y adivinos para decidir cómo enviar de regreso el arca a Israel. Querían honrar al Dios de Israel con ofrendas por la culpa, con 5 ratas y 5 tumores, todos de oro, los que representaban a las 5 ciudades y a sus gobernantes. Oraron a Dios para que levantara su mano de castigo sobre ellos. Después de poner esos artículos de oro en un cofre, lo ubicaron junto al arca en un carro nuevo, tirado por 2 vacas que habían parido hacía poco tiempo. Tomaron las crías y los encerraron en un corral. Los filisteos razonaron: si las vacas llevan el carro lejos del llamado de sus becerros, entonces sabremos que fue Dios quien nos castigó. Las vacas tiraron el arca directamente hacia el territorio de Israel, donde permaneció sin perturbar a nadie, en la casa de Abinadab, en la ciudad de Kiriat Jearim, por 20 años. Es interesante notar que el primer rey de Israel, Saúl, nunca buscó restaurar el arca de Dios a Israel, la restauración de la gloria de Dios a Israel. Después del reinado de Saúl, David se sentó en el trono. Su corazón buscó delante de Dios y anheló la restauración de su gloria a Israel. Pero esta gloria no fue manifestada en la misma forma que en tiempo de Moisés. No fue repentina y poderosa, sino un proceso de restauración. Este proceso comenzó años antes con el profeta Samuel. Dios lo comisionó a preparar el camino, llamando al pueblo a que volviera su corazón a Dios. Su llamado fue el latido de todos los verdaderos profetas. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 1 Samuel 7:3. El honor que insultó a Dios. Una vez que David llegó al trono, tomó a Jerusalén derrotando a los filisteos. Entonces buscó restaurar el arca en su lugar correcto. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes,
Primera de Crónicas 13:1. Ellos debatieron acerca de juntar a todo Israel para este evento, y dijo toda la asamblea que se hiciese así. Versículo 4. Lea cuidadosamente lo que hicieron luego. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Segunda de Samuel 6:3. ¿De dónde tomaron los israelitas la idea de traer el arca a Jerusalén en un carro nuevo? ¿No fue exactamente la forma en que los filisteos regresaron el arca al territorio de Israel? Ellos sacaron el arca de la casa de Abinadab con 2 hombres conduciendo el carro nuevo, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Segunda de Samuel 6:5. Primera de Crónicas 13:8 nos cuenta que ellos hicieron esto con todas sus fuerzas. Pero mire lo que sucedió. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Segunda de Samuel 6, versículos 6 y 7. La versión Dios habla hoy cambia la palabra temeridad por atrevimiento. En mi Biblia personal yo puse una nota poniendo irreverencia. Otra traducción posible sería y lo hirió Dios por aquella irreverencia. Asombroso. Solo una generación anterior, 2 hombres cometían adulterio a las puertas del tabernáculo, con el arca adentro del mismo. Esta irreverencia era escandalosa y excedía largamente a esta otra, donde un hombre puso su mano para estabilizar el arca. Los sacerdotes inmorales no fueron inmediatamente juzgados, pero este hombre Usa sí lo fue. ¿Por qué? En el caso de los hijos de Elí, la gloria de Dios se había ido. Con Usa estaba retornando. Mientras más fuerte es la manifestación de la gloria de Dios, mayor y más instantáneo será el juicio por irreverencia. Miedo a Dios. A David, a sus líderes y al pueblo de Israel no les faltaba pasión. Hubo una gran preparación para la restauración del arca. Una vez que el arca estaba en terreno de Israel, la gente tocó música con todas sus fuerzas. Creían que estaban honrando a Dios al traer el arca en un carro nuevo. David mismo puso a 2 hombres a conducir el carro. Entonces, usted puede comprender el shock de David cuando Dios hirió a uno de esos hombres. El shock pronto se tornó en enojo. Tal vez David cuestionó, ¿por qué Dios haces esto? ¿Por qué no solo ha menospreciado nuestro celo, sino que también lo ha rechazado con este juicio? David pudo pensar, he hecho todo lo que sé para honrar a Dios, y mi mejor manera ha sido juzgada como inaceptable. Después de mucho pensar, el enojo se tornó en temor. Él llegó a estar miedoso de Dios, lo cual no es lo mismo que ser temeroso de Dios. Quienes le tienen miedo se apartan de Él, mas quienes le temen lo siguen. Veremos esto más tarde en este libro. David debe haber pensado, si lo mejor de mí ha sido juzgado inaceptable, ¿de qué forma puede el arca venir a mí? En cualquier tiempo que he experimentado frustración o enojo con el Señor, inmediatamente me he afirmado a mí mismo que es debido a mi ignorancia y falta de entendimiento, pues Dios es perfecto. He aprendido personalmente que uno puede ser tremendamente celoso, pero falto de conocimiento. El celo y la pasión que no son atemperados por el conocimiento y la sabiduría siempre terminan metiéndonos en problemas. Además, he aprendido que es mi responsabilidad buscar el conocimiento que viene de Dios. Proverbios 2, versículos del 1 al 5. Responsabilidad desatendida. David estaba enojado con el Señor, aun cuando el juicio había sobrevenido por falta de conocimiento por parte de David y de sus líderes. Moisés dijo, «Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla,
para que temas a Jehová tu Dios. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2. Moisés dio una directiva clara. Para temer a Dios debemos conocer y obedecer todos sus caminos sobre todas las cosas. Ese mandamiento no fue dado solamente para los hijos de Israel, sino que Dios también dio mandamientos específicos al rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. El rey estuvo leyendo la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? La sabiduría y el honor de Dios serían establecidos en su corazón, por lo que él debería estimar a los caminos de Dios por sobre las ideas humanas. El error de David y de sus líderes podría haber sido evitado. David y sus hombres se juntaron a debatir sobre cómo traerían el arca de regreso. No hay mención de que hayan consultado a la palabra escrita de Dios que había sido dada por Moisés. Si David y los sacerdotes hubieran leído el consejo de la palabra de Dios, se habrían dado cuenta de que los únicos que podían cargar el arca de Dios eran los levitas, y no en un carro, sino cargada mediante barras y llevada sobre sus hombros. Éxodo 25:14 y Números 4:15 y 7:9. Esta falta de conocimiento causó que los israelitas fueran como los gentiles y su mundo en la forma en que llevaron la presencia del Señor. Los filisteos eran ignorantes al enviar el arca de regreso en un carro, pero Israel había sido instruido a través de los oráculos divinos, por lo tanto eran responsables. Su negligencia en buscar el consejo de Dios a través de su palabra resultó en que la imagen de la gloria de Dios fue nuevamente reducida a la percepción del hombre corruptible. Esto fue porque los israelitas honraron a Dios con el mismo método que aquellos que no lo conocían. Copiaron al hombre en lugar de recibir su inspiración de parte de Dios. Fueron cuidadosos, pero aún así Dios vio sus métodos como irreverentes. ¿Cuál es la fuente de nuestra inspiración? Estamos cometiendo el mismo error hoy día. Con frecuencia, nuestras ideas de ministerio son forjadas por comités humanos. Allí tomamos de lo bueno de nuestra propia y limitada sabiduría, aunando nuestros consejos, los cuales han sido inconsistentemente influenciados por las tendencias culturales. Estas tendencias son correctas delante nuestro y son de fácil acceso, más que esperar en Dios por la revelación de su voluntad. Aunque muchas ideas nuevas y frescas están apareciendo, ¿sabemos siempre de dónde viene nuestra inspiración? Hemos sustituido el conocimiento de Dios por las técnicas motivadoras elaboradas por hombres no regenerados. Estas tienen la habilidad de abrir y preparar el corazón de una persona. Considera la música cristiana contemporánea, tan popular hoy día. Con frecuencia obtiene su inspiración de la música demoníaca del mundo. Si el mundo tiene rock pesado, nosotros también. Si es rap, nosotros lo copiamos. Si el mundo tiene cierta clase de danza, la imitaremos. Si el mundo tiene un canal especial para música en TV, nosotros también. Por supuesto, cambiaremos las palabras, pero el ritmo y la presentación serán los mismos. La lista puede seguir. En cada caso, tratamos de copiar al mundo y aún de hacerlo mejor. ¿Cuán lejos llegará esto? Si usted quiere predecir la nueva tendencia que tomará el ministerio musical, no ore. Solo encienda el canal de música secular MTV y mire lo que el mundo está haciendo. Entonces, ¿quién lidera a quién? Si somos honestos, lamentaremos que los hombres endemoniados han llegado a ser nuestros profetas. ¿Cómo hemos llegado a ser tan engañados? Algunos pueden argumentar, pero es que estamos haciendo música en la forma que ellos escuchan, a fin de alcanzar a los perdidos. Ponemos la música en una forma en que los pecadores puedan recibirla.
Esto puede ser verdad en unos pocos casos, de hecho muy pocos. Sin embargo, he encontrado que la mayoría de la gente joven que escucha esta música es la que ya está en la iglesia. Lo angustioso del hecho es que muchas veces esos son los mismos jóvenes adultos que bostezan en los tiempos verdaderos de adoración, puesto que su carne está sobreestimulada por el mundo. Esta juventud actualizada tiende a menospreciar las verdaderas cosas que más necesitan. Es lamentable, pero muchas emisoras cristianas actuales se comunican con sus oyentes en la misma forma que lo hacen las seculares, tomando ideas de las mismas estaciones que se burlan de Dios. Algunos pueden argumentar: les estamos dando a los cristianos otra alternativa. ¿Qué clase de discípulos estamos desarrollando a través de estas prácticas? A la gente le gusta ser entretenida. El promedio americano mira 45 horas de televisión a la semana aproximadamente. Las iglesias han hecho la misma cosa que hace el mundo a fin de atraer a la gente. Hemos aprendido cómo atraer a la gente, apelando a esa tendencia de querer ser entretenidos. Con esta práctica viene lo que muchos llaman iglesias amigables o sensitivas. Habiendo predicado en algunas de estas iglesias, he encontrado que lo que llaman sensitivo es insensible a Dios. Esas iglesias pueden atraer a grandes multitudes, pero ¿es válido hacerlo a expensas de ofender a Dios? He hablado en iglesias que gastan anualmente miles de dólares para entretener a su gente. Sus jóvenes son entretenidos por juegos electrónicos, mesas de ping-pong, Nintendos, etc. Luego los líderes de la iglesia se preguntan por qué no hay un mover de Dios en el departamento de jóvenes y están intrigados por el aumento de los embarazos entre las adolescentes. Los números en asistencia son altos, pero ¿dónde está el Espíritu de Dios manifestándose en estas vidas? Esta inspiración cultural no está limitada solo al liderazgo, sino que también afecta a muchos creyentes. Veamos un ejemplo. Nuestra sociedad respeta la autoridad solamente cuando está de acuerdo con ella. Hay calcomanías en automóviles que proclaman: cuestiona la autoridad. Esto no se limita al mundo, sino que muchas iglesias han adoptado esa forma de pensar. Respetan y obedecen la autoridad solo si están de acuerdo con ella. Casi se podría decir que el reino de Dios ha llegado a ser una democracia. Es alarmante que esta actitud se extiende más allá de la autoridad delegada y la gente honra a Dios con la misma indiferencia. Si a ellos les gusta lo que Él está haciendo en sus vidas, lo alabarán. Si no, se quejarán. La lista es sin fin. El tema es que mucho de lo que hacemos al ministrar al Señor es inspirado por el mundo. ¿Qué haremos al final? ¿Cuáles llegarán a ser nuestros caminos? En busca del conocimiento de Dios. Hay muchos que claman para que Dios restaure su gloria. Están orando por la lluvia tardía. Zacarías 10:1. Se hallan sujetos al proceso de purificación divina y no se quejan cuando deben caminar a través de pruebas. No murmuran en el desierto por el que están caminando hacia la espiritualidad. Pronto se regocijarán, porque Dios no quita su gloria de aquellos que están hambrientos de Él. Esta gente es un contraste a aquellos que persiguen la comodidad y el éxito. Otros están en el medio. Buscan a Dios, pero como David, el celo no es acompañado por el conocimiento. Buscan a Dios en su propia forma, en su propia sabiduría. Aún no han tomado conciencia de la gloria y la santidad de aquel que desean. No debemos ignorar las escrituras que traen corrección, instrucción y ajustes guiando a la santidad. Escuche las palabras de Oseas: venid y volvaos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6, versículos 1 y 2. Este pasaje es una escritura profética que describe el refinamiento de Dios a su iglesia en preparación para su gloria. Él ha herido, pero sanará.
Un día con el Señor es como 1000 años de los nuestros. Segunda de Pedro 3:8. Han pasado 2 días enteros, 2000 años, desde la resurrección del Señor. Estamos a las puertas del avivamiento de Dios y la restauración de la gloria a su templo. El tercer día se refiere al tercer milenio, tercer día del reinado de Cristo, cuando Él viva y reine entre nosotros. Oseas da más instrucciones acerca de cómo vivir y qué buscar mientras nos preparamos para su gloria. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. Oseas nos asegura que la gloriosa venida es tan real como la salida del sol a la mañana. Hay un tiempo acordado, estemos listos o no. Nuestra búsqueda está en el conocimiento del Señor. David y sus hombres estaban hambrientos por la presencia del Señor, pero les faltaba el conocimiento. Tal sabiduría hubiera evitado la muerte instantánea de Usa. Actualmente no es diferente. Se nos advierte: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, versículos del 1 al 5. El camino de la vida ha sido hecho bien claro. Si alguien le hubiera dicho que en algún lugar escondido de su casa hay 10 millones de dólares, usted buscaría sin parar hasta encontrar esa fortuna oculta. De ser necesario, sacaría las alfombras, derribaría paredes y llegaría hasta los cimientos a fin de encontrar el dinero. ¿Cuánto más importantes son las palabras de vida? Cuando tomamos nuestra inspiración del mundo, estamos trabajando en la sabiduría de los hombres y adivinadores. La reverencia a Dios entonces es enseñada por un mandamiento o directiva humana. Sin la búsqueda del conocimiento de Dios, nos encontraremos vez tras vez en la situación de Usa, llenos de buenas intenciones, pero ofensivos a la gloria de Dios. Con la gloria de Dios creciendo gradualmente en los últimos días, habrá nuevos reportes de cosas sucediendo en forma similar a lo que ocurrió en Ananías y Zafira. Esto no es ni el deseo de Dios, ni es el propósito de la restauración de su gloria. Tal juicio es simplemente el producto de un respeto y una honra inapropiados a la grandeza de la gloria de Dios. Al grado que la gloria es revelada, tal será el grado de juicio ejecutado cuando ocurra que la gloria de Dios se encuentre con una irreverencia y falta de respeto. Corazones arraigados. Mirando otra vez en el libro de Santiago, encontramos la misma advertencia. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Note que Santiago nos dice que seamos pacientes. La palabra griega realmente significa resistir y no perder el corazón. Entonces Santiago dice: arraiguen sus corazones. En otras palabras, pongan sus corazones en orden divino y mantengan ese estado. Si no, nos encontraremos a nosotros mismos bajo el juicio de su gloria. Tanto Pablo como Pedro nos instruyen sobre cómo arraigar nuestros corazones. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses
2, versículos 6 y 7. Cuando la sumisión al señorío de Cristo nos estabiliza, entonces somos capaces de mantener lo que nos ha sido enseñado en las Escrituras por el Espíritu. Pedro reafirma esto por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Pedro dice, no dejaré de recordaros siempre. Él conocía la importancia de estar arraigados en la verdad presente. Sabía por experiencia personal cuán fácil era deslizarse de la verdad. Siendo el discípulo que recibió la revelación de quién era Jesús, pocos meses después de eso, negó que conocía al Mesías. Él sabía lo que significaba salir del camino de la verdad. No es suficiente buscar el conocimiento de Dios. Para continuar en Él debemos vivirlo. Con demasiada frecuencia vivimos separados de lo que Dios hizo en el pasado y nos perdemos de experimentarlo en el presente. Todavía citamos las Escrituras y hablamos un buen sermón, pero carecemos del hambre por sus caminos. Debemos retornar a la naturaleza enseñable del primer amor. Cuando nos encontramos con Él por primera vez, podíamos leer nuestras Biblias y escuchar los sermones con gran expectación, ansiosos de que nuestro Señor, el objeto de nuestro amor, pudiera ser revelado en una mayor dimensión. Pero muy rápido comenzamos a deslizarnos en este tipo de actitud. Veamos qué tiene de valor este ministro. El motivo escondido de nuestra actitud aquí es el evitar la verdad de la predicación, justificando nuestra apatía con ya conozco eso o ya escuché todo eso antes. Otro síntoma de esa actitud es escuchar o leer extrayendo solo lo que deseamos, en lugar de experimentar los caminos de Dios y buscar por una revelación más profunda de su corazón. Somos advertidos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Muchos se están deslizando en nuestras mismas iglesias porque no están anclados en el conocimiento de Dios. Han perdido el deseo de buscar el conocimiento de Dios. Los apóstoles y profetas previeron este deslizamiento y diligentemente nos exhortaron a permanecer firmes a fin de que pudiéramos tener gozo en el fin. Es temeroso considerar qué sucedería cuando los corazones no están en orden. Muchos perderán la bendición de la gloria, mientras que otros caerán en juicio. El tabernáculo davídico restaurado. Cuando David vio lo que le había sucedido a Usa, regresó a Jerusalén y diligentemente buscó el conocimiento de Dios. 3 meses después hizo una proclamación. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Primera de Crónicas 15:2. Esta vez no había reunión de hombres para debatir. Una vez que David descubrió el consejo de Dios en la materia, lo puso firmemente en vigencia. Él citó a Israel y separó a los descendientes de Aarón y los levitas. Le dijo a esos sacerdotes, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Primera de Crónicas 15, versículos 12 y 13. El orden adecuado para estos sacerdotes los llamaba a ser santificados y dictaba la estructura externa y natural para llevar el arca, la presencia de Dios. Esta vez, el arca fue traída a Jerusalén, al tabernáculo que David le había preparado, y una vez más la gloria de Dios fue devuelta a Israel. Nuestro propio orden para portar su presencia se encuentra en el seno del corazón. Es allí donde debemos prepararnos, puesto que Dios está por revelar su gloria de una forma como nunca antes lo hizo. Él declara, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Números 14:21.
Cuando Dios hizo esta declaración, estaba afligido por el hecho de que su pueblo podía no quererlo u obedecerlo. La implicación es que vendrá un tiempo en el futuro, cuando su pueblo le temerá y por lo tanto le será incondicional. Esos creyentes podrán manifestar su gloria porque serán el templo de ella. Más tarde, Dios habló a través del profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, versículos del 1 al 3. Note que Isaías dice: la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sin embargo, también hemos escuchado la gloria descrita como la lluvia tardía. Dios me habló en oración y comparó la liberación de su lluvia tardía al diluvio de Noé. La Biblia dice: aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. Su gloria restaurada se levantará en aquellos que se han preparado para él y caerá sobre las naciones del mundo. Ninguna ciudad quedará sin ser afectada por la lluvia tardía de su espíritu. Dios dice que su gloria será restaurada a su pueblo y aún los no creyentes serán atraídos a su luz. Amós dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9:11. La gloria de Dios será restaurada a la iglesia y excederá la gloria que tuvo en los días de David. Santiago citó dichos pasajes a los líderes de la iglesia y lo aplicó a los últimos días diciendo: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, versículos del 14 al 18. Santiago vio por el Espíritu esta gran cosecha de creyentes viniendo al reino con la restauración de su gloria. Él habla proféticamente, pero no completa el mensaje de Amós, por lo cual se aplica a nuestro tiempo. Veamos cómo se completa el mensaje de Amós. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Amós 9:13. Dios dice que la cosecha será tan abundante que el segador estará tan ocupado que no podrá terminar antes de que el que ara venga a preparar el campo para la nueva estación. Digámoslo simplemente, Dios está describiendo una cosecha tan abundante que será abrumadora. Gloria a Dios. Esté atento a ese día por su acercamiento tan rápido. El tiempo es corto. No resista el trabajo de purificación de Dios, ni menosprecie el conocimiento de Dios. Mientras escribo este libro, estoy muy consciente de su importancia y oportunidad. Es un clamor del Espíritu exhortando a la iglesia. Su mensaje es: prepare el camino del Señor, haciendo que su gente esté lista para su gloria. Mientras Dios restaura su gloria, nos permite ser sabios y aprender de David y sus hombres. Esos eventos fueron registrados para algo más que meros propósitos históricos. Se nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4. Ahora hemos puesto el fundamento para entender los tiempos. Es hora de ir en pos de la importancia de aprender a caminar en el temor del Señor. Amén.